Un año después de que el primer paciente ingresara en una UCI por COVID-19, 27.501 personas las han requerido de cuidados intensivos en nuestro país. Este ha sido el mayor reto de su historia para los trabajadores sanitarios. El registro COVID-19 analiza las características epidemiológicas de los pacientes en 97 UCI de España, diferenciando la primera ola de las siguientes. El nuevo perfil de paciente es mayoritariamente un varón, 71,1%, con una media de edad de 62 años y una estancia media en UCI de 13 días. Bueno, pues vamos a hacer balance con Alejandro Rodríguez, que es responsable de ese registro de COVID de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado. Igualmente, hemos dado algunos datos de cómo han estado las UCI durante este último año. Desde luego, era una situación completamente inesperada, sobrevenida, que también los sobrepasaba a ustedes, los sanitarios, en el momento sobre todo de esa primera ola y del desconocimiento inicial de la enfermedad, ¿no? Sí, fue realmente muy complicado, dado que no estábamos preparados para lo que nos estaban diciendo que venía, y entonces la primera ola fue realmente desconcertante para todos y una gran carga, no solo de trabajo, sino también una gran carga psicológica por llevar adelante una gran cantidad de muertes inesperadas. Bueno, de hecho, en muchos casos fueron ustedes las únicas compañías que tuvieron esos pacientes porque no podían estar con sus familias, no podían recibir visitas. Eso se le añade también, y usted lo ha dicho, ¿no?, una tensión, una presión psicológica mayor, mucho mayor. Sí, eso fue una de las cuestiones que posiblemente los médicos intensivistas llevamos peor, que fue no poder tener un contacto directo con las familias y tener que haber informado telefónicamente, ya que no podían venir. Entonces esto creo que genera todavía una mayor angustia en la familia y también una mayor angustia y desazón en los médicos, que vemos que ese trato diario personal es muy importante para ambos. Bueno, ¿cuál es la presión actual de la UCI? Fernando Simón ha dado una cifra de en torno al 11%. No sé si ahora mismo se cumple ese porcentaje, esa cifra. Sí, realmente ahora estamos en una situación muy buena. Tenemos aproximadamente unos 7, 8 pacientes cuando teníamos 25 o 30, y estos se van recambiando lentamente. Todavía hay contagios, pero evidentemente la vacunación ha creado una protección a todos los mayores, que eran la principal edad de ingreso, sobre todo a aquellos superiores a 65 años, y esto hace que los pacientes lleguen menos, sean más jóvenes y también que posiblemente tengan una evolución mucho más rápida. Bueno, justo iba a preguntarle por eso, si ha bajado la media de edad de esos contagiados, ¿no? Quizá la gente más joven es la que ahora sufre esta enfermedad y además en distinta medida, no necesariamente con síntomas de menor importancia, ¿no? Sí, hemos visto que ha bajado un poco. La verdad que los datos que tenemos entre la primera y segunda ola fundamentalmente es que ha bajado 2 o 3 años y también ha bajado la estancia, y ahora estamos viendo, todavía no tenemos datos precisos porque todavía lo estamos viviendo y no hay informe, que todavía la edad ha bajado un poco más, pero es verdad que todavía los menores de 50 años son un porcentaje entre un 10 y un 15% de los que ingresamos en UCIs, y estos en general, aunque ingresen y que tengan como comorbilidad la obesidad fundamentalmente, suelen tener una evolución un poco mejor que la que teníamos en la primera ola. La mayoría hombres, ¿no? En toda esta pandemia han sido la mayoría hombres los que han estado ingresados en la UCI. Sí, lamentablemente los hombres somos los que tenemos más frecuencia de ingresos en general por cualquier patología, y si hablamos de sepsis, o en este caso de la gripe, y ahora con el COVID, los hombres son los que más frecuentemente están ingresados y son los que tienen una mayor mortalidad.
Ujú. Tuvieron que partir de cero, como decíamos al principio, coordinar el trabajo para todas las UCI, para que todas pudieran trabajar en consonancia, porque evidentemente el protocolo era ambiguo, no se sabía cómo atacar muy bien a la enfermedad. Todo eso ha dado un giro de 180 grados, ¿no? Un cambio fundamental también para poder atajar otras posibles pandemias o posibles virus similares que pudieran acaecer en la población, ¿no? Sí, durante la primera ola realmente el desconocimiento hizo de que usáramos una gran cantidad de tratamientos alternativos, muchas veces con poca evidencia o ninguna evidencia clínica, porque evidentemente era un nuevo virus, y ahora estamos siendo más restrictivos y más concretos en el tratamiento, y creemos que estamos haciendo bastante mejor las cosas sin generar efectos secundarios por muchos de estos tratamientos que fueron innecesarios o que no tenían realmente efectividad. También hubo que formarse, ¿no? Un poco a trompicones de aquella manera y generar protocolos para saber cómo había que actuar frente a la enfermedad. Sí, sí, hemos tenido que aprender a los golpes, como se dice, pero bueno, después de este año ya hay desde la Sociedad de Cuidados Intensivos, desde la CEMISIU, ya hay protocolos muy bien diseñados, protocolos de manejo de las complicaciones, es decir, ha permitido, como suelen pasar, tanto así en las guerras o en estos grandes desastres, uno tiene un aprendizaje muy importante que en este momento podemos plasmarlo en reportes y en protocolos que seguramente van a hacer que todo esto sea más fácil de sobrellevar y nos dé un entrenamiento por si aparecen, esperemos que no, nuevas pandemias. Bueno, todo esto además con el riesgo de contagiarse, ¿no? Era inminente, era latente en cada intervención, en cada cuidado de un paciente, la posibilidad de que hubiera contagios y así ha pasado. Sí, sí, sobre todo en la primera ola que tampoco teníamos las medidas de protección adecuadas porque, bueno, porque se habían gastado, no estábamos preparados, como dijimos. Pero esto, lo que pasó en la primera ola no se repitió después, donde ya tuvimos toda la medida de protección, pudimos hacer las cosas un poco más ordenadamente, y entonces creo que lo que ha pasado en la primera ola en contagios sanitarios, esto ya no se volvió a repetir, por suerte. Y entonces creo que ahora estamos en una situación mucho más confortable trabajando. La parte positiva es que todo ese conocimiento acumulado, esa capacidad de investigación, se traduce en esa reducción progresiva de la mortalidad de los pacientes más críticos, ¿no? Que antes, pues quizá no tenían tanta oportunidad de sobrevivir como ahora. Sí, yo creo que hay un conjunto de muchas cosas, el conjunto de el efecto de la vacuna que hace que este virus está muy relacionado a la mortalidad con la edad. Y entonces al haber vacunado a gente más de más años, mayores de 75 años, que fue un porcentaje muy importante de los pacientes que ingresaron y de los que fallecieron, que tenían más de un 70% de mortalidad, esto ha generado que la mortalidad general bajara, y por eso digo, los jóvenes pueden infectarse, pero estos posiblemente no tengan ningún tipo de complicación, dado que menores de 40 años en el registro que ya lleva 4.000 pacientes es anecdótico, menos de un 5%, con lo cual, y muchos de estos tienen comorbilidades graves o obesidad que hacen que hayan ingresado. Entonces yo creo que sí, que hay ahora una disminución progresiva de la mortalidad que veremos seguramente mucho más con los próximos datos que tengamos cuando la vacunación ya esté totalmente instaurada. Bueno, esto se lo pregunto un poco a título personal. Se ha hablado en varias ocasiones del fin del uso de las mascarillas en exteriores, sobre todo, que podría ser inminente, sobre todo en el mes de julio, incluso antes. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que es evidente que la mascarilla ha cumplido una función muy importante. Personalmente creo que en los lugares abiertos posiblemente esto sea adecuado, pero hasta no tener una vacunación completa de
del 70% de la población, que es lo que se esperaba para tener una inmunidad de grupo, es posiblemente que las mascarillas en los lugares cerrados y sobre todo en los hospitales, que es donde más posibilidades de contagio puede haber, yo creo que se van a tener que seguir manteniendo. Pero, como usted bien dice, es una opinión muy personal. Creo que las mascarillas han jugado un papel importante, pero que también necesitamos recuperar la normalidad por todos estos trastornos psicológicos que estamos viendo en toda la población, ¿no? que es muy importante, y recuperar la normalidad también es importante. Pues Alejandro Rodríguez, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenos días, buen trabajo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.